4 minutos, nos metemos en otros temas de la actualidad. En realidad retomamos el tema de las vacunas, ¿no? Se ha hecho muchas veces el paralelismo de decir, bueno, la luz al final del túnel son las vacunas. ¿Cómo va a cambiar? ¿Cuántos casos se podrían evitar de contagios en el caso de que ya esté extendido entonces la vacunación a nuestro país? Vacunación que va a empezar el próximo lunes. Esa pregunta se la hizo el doctor Edgardo Sendoya, docente de investigación y medicina basada en evidencia de la Universidad CLAE. Para conocer, bueno, las respuestas a estas preguntas, este estudio que vienen realizando, lo recibimos esta mañana. Buenos días, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenos días. Bueno, arranco por la pregunta. ¿Cuántos casos de COVID se van a evitar con la vacunación? Uno piensa en este tiempo de estos 12 meses que han transcurrido, la medicina ha estado presente como nunca en espacios informativos, en espacios como el de ustedes, etc. Entonces, me parece que está bueno poner en contexto un poco antes de dar la respuesta concreta a esa pregunta. Primer aspecto del contexto. Los uruguayos en matemáticas promedialmente no nos destacamos. Pensemos en las pruebas PISA cómo nos va. Segundo, los que elegimos para el área de la salud no somos de los mejores en número, somos de los que no somos demasiado buenos. Entonces, hecha esta aclaración, normalmente a mis colegas cuando leen el título ese que ustedes leyeron en la nota de la diaria, les sorprende mucho el número, a la mayoría porque no estamos entrenados en analizar el número, ¿verdad? Normalmente los resultados, cuando se habla de eficacia de un tratamiento, o en este caso de una vacuna, se expresa como un determinado porcentaje. Ustedes vieron que 94% una, 95% otra, etc. Ahí lo que se está hablando es de la reducción relativa de riesgo. Yo pensaba cómo uno transmite esto sin un pizarrón y sin elementos, porque es complejo, pero a ver si puedo intentarlo y ustedes me preguntan después si no queda claro. De la vacuna Sinovac no se han publicado resultados aún. Algún trascendido de la rama brasileña de la investigación dice que reduce el contagio en 50%. Supongamos que la incidencia de enfermedad, es decir, la cantidad de casos nuevos de COVID por la población es 2%, de cada 100 personas 2 se enferman. Si reduce el 50%, quiere decir que de 2 va a enfermar 1. Es decir, si yo les digo, la vacuna de Sinovac reduce 50% los contagios, les estoy diciendo la verdad. Si yo les digo, la vacuna COVAX reduce un contagio de cada 100 personas, también les estoy diciendo la verdad. Solo que en un caso les hablo de reducción de riesgo relativo y en otro de reducción de riesgo absoluto. Por eso yo decía al principio, la medicina está muy metida hoy en los medios y es muy bueno poder llegar y transmitir estas ideas. Normalmente expresamos como reducción de riesgo relativo. Eso siempre parece mucho más grande que la reducción absoluta del riesgo. Y en la ponderación, ¿cuál tendría que tomarse en cuenta, justamente? Ponderando una hipótesis y la otra. ¿Cuál sería la más válida? ¿Quién más papá o tu mamá? Las dos, solo que uno tiene que saber lo que significan. Uno tiene que saber lo que significa. Cuando alguien le dice, supónganse, todavía tenemos muy pocos datos o ninguno. Primero, no hay ningún dato, corrijo, de investigación en fase 3, es decir, de estudios experimentales respecto a mortalidad y respecto a internaciones. Pero afortunadamente, como ya se está extendiendo la vacuna, hay datos sí de las investigaciones fase 4, es decir, qué está pasando en el mundo real. Yo revisaba ahora algo que acaba de salir en el New York Times respecto a Escocia y muestra, por ejemplo, en mayores de 80 años, antes de vacunarse se internaba el 5% de la población. Después de vacunarse se interna el 2,5%. Es decir, hubo una reducción del 50% en las internaciones, pero era que antes se internaban 5 de cada 100 mayores de 80 años y ahora se internan 2,5. No sé si la idea queda clara. Sí, queda Yo claro. a los alumnos cuando enseñamos esto les digo, ¿cuál miente de los dos? Porque obvio, quien vende un producto va a decir, reduce 50%, no va a decir 1. En realidad ninguno miente. El tema es que, esto yo le digo a los alumnos, uno no puede ser analfabeto y no entender qué es lo que les están diciendo, ¿verdad? De qué manera se lo están refiriendo. Ahora, doctor, para tener una idea, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Sabemos cuál es la efectividad o el porcentaje de la vacuna contra la gripe que nos damos todos los años? Porque, a ver, es muy común que la gente diga, me di la vacuna contra la gripe y me agarré la gripe.
Está claro. ¿Sabe que ahí me pone en un aprieto? Porque yo no soy experto en vacunas, no soy experto en infecciones. Yo analizo la evidencia y la información precisamente en nuestra facultad, en la Universidad Clay. Soy especialista en medicina basada en evidencia y entonces puedo analizar. Tengo ideas, pero yo cuando tengo ideas y no datos concretos no las expreso. Pero sé que los resultados habitualmente andan por lo mismo, 50%. O sea, si uno se vacunó, tiene la probabilidad de contagiarse o no, la misma probabilidad. Pero también... y esto da pie a otra reflexión. En la vida, yo les digo a los alumnos, tenemos 3 certezas con este paciente que está aquí enfrente. Que un día nació, que un día se va a morir y que yo puedo hacer todo de mi lado para ayudarlo a salir adelante en este trance. Todo lo demás es incertidumbre. Si ustedes dicen el pronóstico del tiempo y dice que va a haber un 90% de probabilidad de soleado y después llueve, alguien va a decir, hey, pero estos del pronóstico se equivocan a todo momento. No, se dio la probabilidad menos posible, que era 1 de cada 10 era que lloviese y 9 de cada 10, o al revés, ¿verdad? Que no lloviese. Entonces, en nuestra cultura de tecnología en siglo XXI a todo vapor y con botones que nos permiten apretar y conseguir maravillas como esta, que ustedes estén en Montevideo y yo en Punta del Este y estemos intercambiando así, tendemos a pensar de que todo es absoluto, todo es mágico, todo es... Pero tal vez el mensaje que importa acá es la vacuna es extremadamente efectiva, es muy buena, en los países donde se está dando muestra que reduce la mortalidad, reduce las internaciones y aquí va a suceder lo mismo. Eso no quiere decir que aflojemos con las medidas de lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas. Doctor, en el final solamente para saber sobre la base de qué hizo sus cálculos, ¿cuáles fueron las vacunas que usted tomó y analizó justamente para llegar a estas conclusiones? Claro. En medicina, el proceso de fabricación de un nuevo, digamos, hasta que llega a usarse con las personas, un nuevo medicamento o una nueva vacuna, recorre una fase de investigación básica, es decir, en animales o en laboratorio, y después 3 fases de investigación clínica, fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 3 normalmente se hace en miles de personas, a la mitad se le da la vacuna y a la mitad no. Y cuando eso muestra de que es efectivo, ahí los organismos regulatorios de los países las aprueban. Las vacunas que están en esa condición, es decir, que han publicado resultados de investigaciones fase 3 en revistas arbitradas, es decir, en revistas médicas evaluadas por otros médicos para sacarse todas las dudas antes de que se publique, son 4. La de Moderna, la de Astra, la de Oxford AstraZeneca, las estoy diciendo en orden de aparición, la de BioNTech Pfizer y la de la Gamaleya, la Sputnik. Esas son las 4 que hoy tenemos datos concretos, ¿verdad? Tenemos datos concretos a los que podemos acceder cualquiera de ustedes, todos, en la literatura internacional. Probablemente los asesores del gobierno y demás tienen acceso a otros datos que uno no consigue, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Realmente ha sido un placer tenerlo en la mañana de Arriba Gente, aclarándonos un poco. Sí. ¿Se va a vacunar? Ah, se va a vacunar. Por supuesto. Le pregunta Por supuesto, el primero en la fila con la que me toque, ¿verdad? Y con mi esposa y nuestra familia, que es larga, todos nos vamos a vacunar como corresponde. Es una forma responsable de vivir en sociedad, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer, ¿eh? El placer es mío, encantado. El doctor Edgardo Sandoya, docente de investigación y medicina basada en evidencia, ha estado esta mañana en Arriba Gente dialogando con nosotros.